¿Cómo fue que una guerra de 3 meses generó tanto impacto en España? Hoy día vamos a hablar sobre la generación del 98 con el autor Miguel de Unamuno y su obra La tía Tula. La generación del 98 fue un grupo de escritores, filósofos y ensayistas españoles que surgieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en un contexto de crisis social, política y cultural tras la pérdida de las últimas colonias españolas en 1898. Entre los principales autores de esta generación se encuentra Miguel de Unamuno, del que hablaremos en un rato, Antonio Machado, Pío Baroja, Ramón María del Valle Inclán y Azorín. Sus obras abordan temas como la angustia existencial, la búsqueda de la identidad y la crítica social, utilizando un estilo que va desde el modernismo hasta el realismo y simbolismo. En este contexto histórico, les voy a explicar por qué. A finales del siglo XIX, España mantenía colonias en América y Asia, pero enfrentaba una creciente presión por parte de Estados Unidos, que buscaba expandir su influencia en el Caribe y el Pacífico. La Guerra de Independencia cubana en 1895 hasta 1898 contra el dominio español atrajo la atención internacional. La brutalidad de la represión española generó propuestas en Estados Unidos, alimentadas por la prensa amarillista. Estados Unidos tenía intereses económicos en Cuba y quería asegurar el acceso a sus mercados y recursos. Por esto, en abril de 1898, Estados Unidos declara la guerra a España y las hostilidades comienzan rápidamente en Cuba. La guerra termina oficialmente con la firma del Tratado de París el 10 de diciembre de 1898. España renunció a sus derechos sobre Cuba, que se convirtió en un protectorado estadounidense. Estados Unidos adquirió Puerto Rico y Guam y compró Filipinas por 20 millones de dólares. Y finalmente, las pérdidas de estas colonias marcó el fin del Imperio Español y alteró el mapa colonial en el Pacífico y el Caribe. El impacto emocional que generó esto fue un devastamiento general en toda la población, a la vez que una depresión, pero a la vez generó un cambio en el pensamiento de esta sociedad. Pues aquí es donde apareció esta generación del 98 con estos escritores y ensayistas, poetas y pensadores que querían cuestionar la validez de su proyecto nacional, de cómo estaba España en esos momentos y expresar su realidad, a la vez generando un clima de urgencia por su renovación cultural, algo así como un renacimiento español. Los autores de esta generación se sintieron obligados a abordar temas como la corrupción política, la falta de educación y atraso económico debido a toda esta guerra y todo lo que causó, así las pérdidas y demás. A la vez, empezaron con nuevos estilos narrativos y poéticos. Además, abandonaron el realismo decimonónico, que fue, que era muy usual en este siglo, pero a la vez ya era muy anticuado, por lo que buscaban una conexión más profunda con la realidad humana y social. Miguel de Unamuno nació el 29 de septiembre del año 1864 en Bilbao, en una familia de clase media que era tradicionalmente católica. Su infancia estuvo muy marcada por el ambiente conflictivo de las guerras carlistas en el País Vasco, lo que dejó una profunda impresión en él y lo conectó desde muy joven con las realidades sociales y políticas de España. En 1880 se trasladó a Madrid para estudiar filosofía y letras en la Universidad Central, donde desarrolló un gran interés por la filosofía y la cultura clásica. A los 27 años, en 1891, obtuvo una plaza como profesor de griego en la Universidad de Salamanca.
Este trabajo lo ligó más a la ciudad y poco a poco se convirtió en una figura central de la vida académica e intelectual de España. Unamuno, en ese mismo año, 1891, se casó con Concha Lizárraga, con quien tuvo 9 hijos. A lo largo de su vida, su familia fue un apoyo fundamental, aunque también atravesaron momentos difíciles, incluyendo problemas económicos y la muerte de algunos de sus hijos, lo cual lo dejó muy afectado. En 1901 se le nombró rector de la Universidad de Salamanca, cargo que desempeñó de forma intermitente debido a sus conflictos con el gobierno. Unamuno fue destituido varias veces por sus críticas a las políticas oficiales y su postura como un pensador independiente. Durante la dictadura de Primo de Rivera, fue desterrado a Fuerteventura en 1924. Esto por sus declaraciones y escritos contrarios al régimen. Más tarde, fue exiliado voluntariamente a Francia, donde se convirtió en una voz influyente que denunciaba la situación política española. Al proclamarse la Segunda República en el año 1931, Unamuno regresó a España y recuperó su puesto de rector en Salamanca. Al principio mostró simpatía por el nuevo gobierno republicano, pero pronto se decepcionó ante el radicalismo y la violencia de algunos sectores. Durante la Guerra Civil Española, inicialmente apoyó el levantamiento militar, al ver en él una posible salida para el caos político. Sin embargo, pronto fue crítico de la violencia de los sublevados. El momento culminante de su vida ocurrió en octubre de 1936, durante un acto en la Universidad de Salamanca. En un famoso enfrentamiento con el general franquista Milán Astray, Unamuno pronunció su frase: "Venceréis, pero no convenceréis", en defensa de los valores humanistas y en contra de la barbarie de la guerra, lo que lo puso en una situación peligrosa. Tras ese incidente, fue puesto bajo arresto domiciliario y pasó sus últimos meses en aislamiento en una casa de Salamanca. Finalmente, el 31 de diciembre de 1936, murió, dejando un legado de compromiso intelectual y moral que marcó la historia de España. La tía Tula es una obra literaria que fue escrita en 1907, pero fue publicada en 1921. La obra comienza con dos chicas, Rosa y Gertrudis, que se quedaron huérfanas después de la muerte de sus padres. Fueron criados por el padre Don Primitivo. Cuando las chicas crecieron, Rosa se había enamorado de Ramiro y logró ser su pareja, pero Ramiro no quería casarse con ella porque él estaba enamorado de Gertrudis. Rosa le molestaba eso y hablaba mucho con Gertrudis y por eso provocó que Gertrudis le hablara a Ramiro para que se case con Rosa. Después que se casen ellos dos, Rosa y Ramiro tuvieron 3 hijos, pero en un último parto terminó la vida de Rosa. Ahí es donde comienza la mayoría de la obra, de cómo que Gertrudis o la tía Tula cuida a los hijos de su hermana que ya está fallecida. La obra abarca varios temas de sacrificio, de soledad y la razón y la emoción. Habla sobre la maternidad y sobre las ideologías de esos tiempos, que era, si fueras mujer, era solo ser una madre o ser una monja, pero doña Gertrudis no quería ser ninguna de eso, quería ser independiente y solo criar a los hijos de su hermana, que ya estaba difunta. Esto provocando que esté en soledad y terminando así como muere. La tía Tula y la generación del 98. La tía Tula, novela de Miguel de Unamuno, es una obra significativa dentro de la literatura española, especialmente en el contexto de la generación del 98. La historia sigue a Gertrudis, conocida como Tula, una mujer que, tras la muerte de su hermana Rosa, asume el rol de madre de sus sobrinos y guía espiritual de su cuñado Ramiro.
Tula representa una figura maternal y devota, comprometida con sus principios morales y religiosos, lo que la convierte en un personaje que desafía los roles femeninos tradicionales de su época. En su contexto, la obra explora temas sobre la maternidad, el celibato, el sacrificio y el papel de la mujer en la sociedad, donde se esperaba que las mujeres se dedicaran al hogar o al matrimonio. Tula desafía estas normas al rechazar el matrimonio y asumir el rol de madre sin ser esposa, una situación que generaba controversia. A través de ella, Unamuno critica la rigidez de las expectativas sociales hacia las mujeres y plantea una reflexión sobre la independencia y el poder de la maternidad espiritual. Además, la tía Tula es importante porque expresa las inquietudes existenciales y religiosas que caracterizan a la generación del 98, de la cual Unamuno fue uno de los principales exponentes. La novela se convierte así en un medio para explorar la identidad española y el papel de la espiritualidad en la vida cotidiana, temas relevantes para la sociedad española de la época. Está chico.